Igualdad y diversidad. Las nuevas tareas de la democracia. Por Alain Touraine. 12. La democracia contra la historia. Estamos aquí bien lejos de la filosofía de la historia sobre la que se basaban las concepciones liberal y revolucionaria de la democracia. Llegamos hasta a concebir la idea de que la liberación del pueblo puede ser obtenida abatiendo los obstáculos sociales que se interponen en el desarrollo material de la razón o de las necesidades humanas. Por este motivo, el discurso político ya no es de naturaleza histórica, como ha sido no solo en época revolucionaria, sino doquiera reinase la idea de progreso. La acción política ya no está al servicio del progreso, ya no ambiciona alcanzar un determinado estado de la sociedad, se podría decir, haciendo propia una célebre fórmula de Saint-Just, que ella está al servicio de la felicidad de cada uno, lo que nos protege de cualquier tentativa de definir una política racional. El espíritu democrático, en cuanto a gestión de la diversidad y reconocimiento del otro, contradice con evidencia cada vez mayor la idea misma de progreso. Mientras esta última nos invitaba a sustituir la confusión y las contradicciones de las diversas creencias por la unidad de la razón, como auguraba Voltaire, nosotros auspiciamos el retorno de lo que ha estado excluido, estigmatizado o reprimido. La historia social de los países democráticos, después de un siglo, puede ser propuesta como recomposición del mundo, para usar una expresión de Marcel Mauss. Lo próximo, lo personal, lo afectivo, lo erótico, lo imaginario, rescatados del mundo inferior de las pasiones y de las tradiciones, reaparecen, ya no para vengarse de la racionalización y eliminarla, sino para acrecentar sin pausa la diversidad y la complejidad de nuestra experiencia y de nuestros modelos de sociedad y de cultura. Las mujeres en particular no piden, por cierto, el retorno a funciones privadas y afectivas, sino conjugar en cada existencia actividad profesional y vida afectiva. Ya no aceptamos ver en el niño nada más que un ser de naturaleza que se va disciplinando con el fin de volverse un ser social. Ya no creemos que se pueda definir a los salvajes como primitivos, es decir, como lo contrario de nuestra modernidad, cosa que nos ha permitido legitimar el dominio ejercido sobre ellos. Todo adviene como si ya hubieses comenzado la resurrección de los muertos, es decir, la abolición de la historia. Nuestro pensamiento se ejerce en el espacio y ya no en el tiempo. Busca definir algunas elecciones posibles entre diversas construcciones del espacio antes que de descubrir el sentido de la historia, el paso del tiempo. El ideal democrático ha querido luchar contra la desigualdad social, afirmando que todos éramos similares y que vendría el día en que todos seríamos ciudadanos del mundo. Hoy afirma lo contrario, que somos todos diferentes, pero que cada uno a su modo nos esforzamos por conjugar libremente en nuestra experiencia de vida actividades técnicas y económicas comunes a todos con la particularidad de la identidad personal y colectiva de cada uno. Teníamos el hábito de hablar de curso de la historia, como si fuese una historia que se cuenta, que tiene un principio y un fin, y la sociología definía una sociedad, una institución, un personaje, midiendo el grado de su modernidad, evaluando el lugar que ocupa en una escala que va de lo tradicional a lo moderno, de la reproducción a la producción, del estatuto al contrato, del holismo al individualismo. Pero estas descripciones objetivas se hacen cada vez más extrañas para los actores sociales y para la representación de sus acciones y sus objetivos, al punto que a veces tenemos la impresión de un retroceso, y esta es la idea de todos aquellos que hablan del retorno del nacionalismo o de la etnicidad. Pero esto no corresponde a la verdad, porque se trata de una rearticulación entre modernidad e identidad personal, cultural e incluso comunitaria, más que de una victoria de los nacionalismos culturales o étnicos frente a la modernidad. Más en concreto todavía, la globalización de los cambios hace simultáneo lo que era sucesivo. Viajando, retrocedemos en el tiempo y vemos junto a nosotros al mundo islámico vivir problemas que el mundo cristiano ha conocido, en formas obviamente diversas, algunos decenios, si no siglos atrás, lo que nos obliga a no identificarnos ingenuamente con el progreso, con la modernidad o con lo universal, y a interrogarnos sobre nuestro modo de conjugar formas de vida social y cultural que ya no están separadas por el tránsito de un progreso unilateral.
¿Cómo es posible, por ejemplo, atenerse a una concepción puramente individualista de la integración social y de la ciudadanía sin rechazar a cuantos se sientan pertenecientes a una comunidad y sin segregarlos en una marginalidad que se transforma fácilmente en exclusión activa? ¿Cómo podemos, además, limitarnos a reconocer los derechos de una u otra minoría, por ejemplo, los homosexuales, sin aceptar el hecho de que también ellos forman en cierto modo una comunidad y sobre todo sin interrogarnos sobre el aspecto del erotismo que ponen en evidencia? La democracia es, ante todo, el conjunto de condiciones institucionales que permiten y favorecen esta recomposición de una experiencia humana que ha sido quebrada en dos por el modelo occidental de modernidad y de la cual cada uno de nosotros, individualmente y en sus formas de pertenencia colectiva, no puede representar más que una parte. La democracia no puede afirmarse contra la tradición, debe incorporarla reinterpretándola, o sea, violando la jaula comunitaria, holística, dentro de la cual muchos intentan encerrar las tradiciones culturales. Y cuando un poder comunitario rechaza esta doble apertura y declara la guerra a la modernidad, que identifica con la destrucción de las tradiciones, entonces la democracia muere y es sustituida por una nueva forma de totalitarismo que moviliza creencias, tradiciones y formas de organización social al servicio de un poder absoluto que se autoriza, así, a hablar en nombre de una sociedad y de una cultura. El pensamiento democrático, que era pensamiento del futuro, ha pasado a ser el instrumento para conjugar presente y pasado. La libertad es reivindicada en nombre de un pasado particular, ya no en nombre de un futuro indefinido, común a todos, punto final de convergencia. El pensamiento político de las luces y de las revoluciones, investido de espíritu democrático, mientras que actúa como fuerza de destrucción de los poderes privados, de las barreras sociales y de la intolerancia cultural, se ha vuelto cada vez más antidemocrático, elitista y hasta represivo cuando identifica una nación, una clase social, una edad de la vida o un género con la razón, justificando así su dominio sobre otras categorías. Y no sin razón, P.A. Taguieff ha denunciado los prejuicios en la base del antirracismo que condena todo reclamo a la identidad o a la tradición y que de tal modo se vuelve la ideología de los dominantes, de quienes se piensan patrones del espacio, del tiempo, de las técnicas y de las comunicaciones. Por los mismos motivos, hoy ya no son las tradiciones y las creencias los principales enemigos de la democracia, sino, por un lado, la ideología comunitaria integrista, sea nacionalista, de fundamento étnico o teocrática, que usa la modernidad como instrumento a servicio de su propio poder, y por el otro, la confianza en un mercado abierto en el cual se mezclarían todas las identidades culturales. El pensamiento democrático ya no es más profético y se vuelve a acercar al pensamiento moral porque defiende la libertad contra todos los poderes, sean económicos, políticos o culturales. La democracia ya no es la meta hacia la cual marchan aquellos que se liberan, pero tampoco puede reducirse al respeto de las reglas del juego político. Es una fuerza viva de construcción de un mundo lo más vasto y diferenciado posible, capaz de conjugar tiempos pasados y futuros, afinidad y diferencia, capaz, sobre todo, de recrear el espacio y las mediaciones políticas que pueden permitirnos detener la disgregación de un mundo trastornado por la vorágine de capitales y de imagen y contra el cual se atrincheran en una identidad obsesiva y agresiva quienes se sienten perdedores ante los mercados mundiales. La democracia ya no apunta hacia un futuro brillante, sino hacia la construcción de un espacio personal de vida y de las mediaciones políticas y sociales que lo protegen.